Entonces, todo eso es relacionado a lo que es la evaluación cardíaca en sí. ¿Ya? Ahora vamos a ver algunas características de lo que es la evaluación vascular. La evaluación vascular fundamentalmente va a estar relacionado al estudio que vamos a hacer nosotros de arterias y de venas. Pero de estos, los que tienen mucha mayor importancia clínica por los hallazgos son los hallazgos a nivel de las arterias. ¿Qué es lo que nosotros debemos saber? El flujo arterial no respeta regiones, ¿ya? Y por lo que se caracteriza es por llevar sangre oxigenada a todos los órganos y tejidos del cuerpo. Hay características que yo debo saber sobre estas arterias y la sangre que pasa a través de ellas. Cuando yo percibo el paso de la sangre a través de un segmento de arteria, lo llamo pulso. El pulso va a ser la traducción de la fuerza contráctil que tiene el ventrículo izquierdo para inyectar sangre, y esa fuerza contráctil va a traducirse en una transmisión de fuerza hacia las paredes de la arteria, perceptible por el pulpejo de los dedos. Cuando nosotros evaluamos un pulso, hacemos la presión discreta del pulpejo de los dedos sobre la arteria en contraposición a una superficie ósea. Por ejemplo, el pulso radial. Lo que hacemos para determinar el pulso radial es ejercer una cierta presión en la arteria radial sobre la porción terminal del hueso radial. ¿Ok? Entonces, nos va a dar características esta palpación del pulso radial o del pulso arterial en sí. Estas son algunas ondas que nos va a manifestar qué tipo de pulsos puedo yo encontrar cuando hago el examen general. Familiaricémonos con el trazado de arriba, que es lo normal. Si nosotros hablamos de tiempo, va a ser el eje de las X. Y si vamos a hablar de intensidad, va a ser el eje de las Y. ¿Ok? Tiempo, intensidad. Hablemos de un pulso magnus o un pulso amplio. Vamos a darnos cuenta de que tiene una mayor intensidad. Por eso es amplio. ¿Ya? No siempre va a haber una alteración con respecto a la frecuencia en el tiempo, pero sí va a haber una mayor intensidad. ¿En qué tipo de patologías yo puedo encontrar esto? Las más importantes. Son todas esas las frecuentes, pero las más importantes, ¿cuáles son? Hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. Este pulso es característico en estas patologías. ¿Ok? Vámonos al pulso Magnus Celer. Magnus significa amplitud, mucho más incrementada que los anteriores. Y Celer porque es más frecuente en el tiempo. Esto voy a encontrarlo en la insuficiencia aórtica grave, ¿ok? Pero más frecuente en aquellos pacientes que tienen fístulas arteriovenosas. No es un hallazgo estadísticamente muy frecuente, pero por ejemplo, quienes tienen fístulas, pacientes sometidos a diálisis, que ya no necesitan el catéter de alto flujo, sino aquí les hacen una fístula arteriovenosa y por ahí procede. Ellos pueden tener este pulso. No soy muy amigo de los nombres raros, pero acá se le puede llamar el pulso de Corrigan. Ustedes lo pueden encontrar en los libros de semiología un poco más antiguos. El Massey creo que todavía menciona el pulso de Corrigan. ¿Ok? Así como hay pulsos de gran intensidad, también hay pulsos de pequeña intensidad, llamados también los parvos. Como ustedes ven, la intensidad es menor. Puede o no haber alteración en cuanto a la frecuencia, pero la intensidad es menor. ¿En quiénes lo encontramos? Si encontramos pulsos amplios o magnus en pacientes con hipertensión, vamos a encontrar los pulsos pequeños en pacientes con hipotensión. Insuficiencia cardíaca también nos puede dar este tipo de pulsos. ¿Y por qué en la insuficiencia cardíaca? Porque cuando esta insuficiencia cardíaca ya está manifestada por una cardiomiopatía dilatada, al no haber una buena función de bomba, ese corazón que no se contrae muy bien nos da este tamaño de pulsos, muy pequeños. ¿Ya? Ese es el parvus. ¿Qué pasa con el parvus tardus? Es un pulso de pequeña intensidad, ¿ya?
pero acá está un poquito más la gráfica. Tardo significa que hay menos frecuencia en el tiempo, ¿ya? Y eso es característico de pacientes con, por ejemplo, estenosis aórtica. El parvus Seller, ¿ya? Parvus pequeño de intensidad, pero Seller un poco más frecuente en cuanto al tiempo. Por ejemplo, en casos de insuficiencia mitral. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Es importante porque nosotros, dependiendo del tipo de curso que vayamos a identificar, podemos determinar tal o cual patología de paciente. Por favor, chicos, si van a querer salir, nadie les va a decir que no, pero pidan permiso. ¿Ya? Muy bien. El pulso venoso no es un estudio muy frecuente que se haga dentro de lo que es el aspecto semiológico para determinar patología, ¿ya? Pero lo que sí, el aspecto que más nos va a llamar para estudio cuando utilizamos la vasculatura venosa es determinar la presión venosa central. Esta es la forma en la cual nosotros estudiamos la presión venosa central. Un paciente que puede estar, algunas literaturas dicen decúbito, pero nosotros encontramos que la mayor parte de la literatura, al menos la escuela europea, determina que el paciente tendría que estar por lo menos en un ángulo de 30 grados. ¿Ok? El ángulo de la cabeza como tal tendría que ser de unos 30, incluso acá dice 45, pero es muy elevado de 45, 30 es lo ideal. Tenemos como punto de referencia el esternón, ¿no es cierto? Y acá tenemos nuestra clavícula. Cuando el paciente está echado en esta posición, nosotros lo que hacemos es observar primero la vena yugular. Cuando el paciente es cardiópata, la vena yugular es mucho más fácil de evidenciar porque hay ingurgitación yugular. Si yo quiero determinar la presión venosa central empíricamente, lo que agarro es una regla y colocarla como punto de referencia en el manubrio del esternón del paciente. Y mido en altura, en centímetros, para ver qué tanto se eleva desde el borde superior de la clavícula hasta donde se pierde el cono o el tronco de la yugular. Voy a encontrar que la presión venosa yugular es elevada cuando este tronco se dibuje más allá de los 3 centímetros. Más allá de los 3 centímetros, hablo de una presión venosa central elevada. Y si presentamos en el paciente una presión venosa elevada, podemos hablar de hipertensión pulmonar, podemos hablar de una insuficiencia cardíaca del lado derecho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si bien es un estudio que no se hace ya muy frecuentemente, algunas patologías podrían ayudarnos con la determinación de esto. Pero, en realidad, nosotros, si queremos estudiar algo a nivel venoso, intravascular, preferimos hacer los ecos Doppler, o de repente, si es arterial, podemos abordar al paciente con un cateterismo arterial. Pero, el estudio venoso, semiológicamente, se hace fundamentalmente con la determinación de la presión venosa central. Muy bien. A manera de recordatorio, son muchos los lugares en los cuales nosotros podemos hacer estudio del pulso arterial, ¿ya? Podemos hacerlo a nivel humeral, cubital, femoral, etcétera, etcétera, etcétera. De todos esos lugares en los cuales ustedes están observando que se pueda hacer el estudio de los pulsos arteriales, yo debo tener en cuenta que siempre tiene que ser comparativo. Tengo que estudiar tanto el derecho como el izquierdo, ¿ya? Y debo buscar similitudes y debo buscar diferencias. La intensidad es algo que debo evidenciar en ellos. Si yo encuentro que el pulso es diferente en cuanto a la intensidad en alguno de ellos, de repente hay un cuadro obstructivo a nivel arterial que sea intravascular o un efecto de masa
de algo que sea extravascular. Puede ser que encuentre frecuencia incrementada en un lado, a diferencia del otro lado que estoy evaluando. Eso también podría representar algún trastorno en el ritmo a nivel cardíaco. Podría encontrar, o podría, al final, podría dejar de encontrar algún pulso. Si yo, por ejemplo, estoy evaluando el pulso femoral, ¿ya? Agarro el lado derecho, lo encuentro, pero en el lado izquierdo no lo encuentro, puede ser que haya un trombo, puede ser que haya una obstrucción por efecto de masa. ¿En qué casos se podría, por ejemplo, esperar que no haya pulso femoral? Por ejemplo, en pacientes que tienen neoplasias intraabdominales, por efecto de masa, se obstruye con mucha presión el flujo de la femoral, incluso a nivel ilíaco, y ahí se manifiesta la ausencia del pulso femoral. Entonces, es importante siempre que nosotros hagamos el estudio de los pulsos arteriales de forma comparativa. Algunas características que nosotros debemos tomar en cuenta de lo que es el pulso arterial, la frecuencia, ¿sí? Siempre comparando. Nosotros debemos determinar la frecuencia como la cantidad de pulsaciones que determinamos en un lapso de tiempo que es 1 minuto. La regularidad, tengo que determinar si ambos pulsos, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, son regulares en cuanto a su presencia. Y la regularidad se puede determinar si estos pulsos siguen un ritmo o pierden el ritmo y se hacen arrítmicos, ¿ok? Igualdad, tengo que determinar que las características que tienen ambos pulsos, derecho e izquierdo, tengan similitud. Tensión significa la sensación que yo tenga en el pulpejo de los dedos sobre la presión que determina cada pulsación a través de la pared arterial. La tensión en la pared arterial con cada pulsación determina qué tanto o qué tan fuerte es esa pulsación determinada en el pulpejo de mis dedos. La amplitud es diferente a la tensión. ¿Por qué? Porque la tensión va a estar representada por todo el tiempo que el corazón se contrae. Se contrae el corazón y me da una duración en el pulso, la tensión. Pero la amplitud es la fuerza con la cual me golpea el pulso a través de la pared arterial al pulpejo de los dedos. Y la simetría, obviamente, se refiere a que debo buscar que ambos pulsos, tanto el lado izquierdo como derecho, sean simétricos. Eventos de asimetría también tienen que hacer pensar que hay una patología de pulso. ¿Ya? Y es más de lo mismo. Y listo. Muy bien. Eso sería todo lo que es examen físico cardiovascular. ¿Alguna pregunta? ¿Me quedó claro? ¿Se entendió? Creo que es importante que se entendió lo del estenosis, la insuficiencia y lo de los hallazgos en los focos. Es importante que sepan los puntos de reparo anatómico. No es cuestión de poner el propio donde nos antoja. Los focos de auscultación tienen su sitio, tienen su lugar para ser evaluados. Si yo lo voy a poner en otro lugar, en otra ubicación, de repente el dato que voy a obtener no va a ser real y va a haber errores en esta clase. Muy bien, ¿una pregunta? Doctor. Doctor, disculpe, mencionó antes de lo que vendría a ser el parvus tardus. Es baja amplitud y alta frecuencia. No, el tardus es baja frecuencia. Parvus, pequeño. Sí. Tardus disminuye en frecuencia. El celer es el que es más acelerado en cuanto a la frecuencia. Porque en la gráfica que nos mostró, en relación al tiempo, pareciera que los gráficos son totalmente referenciales. Si te has dado cuenta, si se han dado cuenta, sí, no hay una escala en tiempo. Exacto. Lo que sí hay, la escala es un poco en lo que es intensidad. Pero en el tiempo no hay una escala, o sea, el dibujo no es a escala para determinar si es en un minuto o no. Es totalmente referencial. ¿Ya? Muy bien. Otra pregunta. Todo claro. Ya, ahora sí, después de la siguiente clase, ya comienzan los orales. Yo, se pongan a favor. A la siguiente clase después traer la lista de todos los que están en el curso. Ya, y comenzamos. Entonces, chicos, la tolerancia es de 5 minutos desde que yo llego acá.
Si alguien se demora o va a llegar después de eso, ya no se muestran que tocar la puerta. Al final que termine de evaluar y reciben en la canal. ¿Okay? ¿Algo más? ¿Algo más, chicos? ¿Nada más? Ay, sí, no te olvides. La evaluación, el siguiente pasito oral va a ser de estos dos temas, pues obviamente de las dos clases que hemos visto, tanto de clínica como de ¿ya? Ya no lo buscamos más temas porque va a ser peor para ustedes. Claro, no, me refiero a que va a haber más cosas para